Muy buenos días. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos una cálida bienvenida a este primer desayuno del ciclo 2024. Como siempre, vamos a destacar aquellas empresas que nos están acompañando en todos nuestros eventos, especialmente en este: Banco Hipotecario del Uruguay, Banco República, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, CAF, Cibeles, Sinur, Codere, Divino, Acodique, Gramón Bagó, Circal, SWAT, Unidad Agroalimentaria de Montevideo, UDE. Presenta este desayuno de trabajo Banco República. Auspician Automóvil Club del Uruguay, ANCAP, Antel, Sinur, Megalabs, Netgate, Securitas, UDE. Agradecemos la adhesión de Banco de Seguros del Estado, CUTSA, Dedicado, Destino Aruba, La Isla Feliz, GM Group, Disco, Isbel, Memory, Publinter. Apoyan Beiton, Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Life, SEM. Ahora vamos a realizar un sorteo, hoy como comienzo de los desayunos. B-Balance, especialista en entrenamiento de bioestimulación con tecnología alemana, obsequia un pase por 8 sesiones de electrofitness, 4 horas de actividad física en 20 minutos y, como dicen ellos, tu bienestar está en tus manos. Vamos a ver un video al respecto y después hacemos el sorteo. Hoy te contamos 5 beneficios del electrofitness. Contribuye a mejorar la fuerza y resistencia. Mejora la postura. Ayuda en la rehabilitación de lesiones. Genera y fortalece la musculatura. Acelera el metabolismo, por lo tanto, contribuye a la quema de grasa. Mejora tu salud integral con B-Balance. Muchas gracias. Por el logo es Gramón Bagó, Karen Bonifacio. Así que felicitaciones. Al finalizar le van a entregar los bonos. Muy bien. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradores invitados al doctor en Economía y economista Juan Dubra, al economista Michele Santo y al economista Martín Valcorba, quienes expondrán sobre Uruguay Perspectivas Económicas 2024. Acompañan al presidente doctor Jorge Auchalja, invitados en las mesas principales, vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, Casilda Echevarría, presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, María Irina Elizondo Delgado, embajadora de Costa Rica, doctor Alberto Volonté y otras personalidades que nos acompañan. Queremos informarles también, como es habitual, que las preguntas se van a formular a través del 098-788-999. Igual se los vamos a ir recordando. Y van a ser recibidas por los periodistas Miguel Nogueira y Luis Custodio, a quienes tenemos por allí a su derecha, y que además van a formular sus propias preguntas. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Vamos a agradecer, por supuesto, a mantener los celulares en silencio y ya invitamos al doctor Jorge Auchalja a que les dé el mensaje de bienvenida en este año. Muchas gracias. Siempre a mí me encantan los aplausos, no por mí, porque aplaudir es como descargar una energía y eso está bueno. Reconozco que no estamos acostumbrados
a levantarnos tan temprano para venir a un desayuno de trabajo, pero gracias y felizmente a los economistas que nos acompañan, vale la pena levantarse temprano y venir a escucharlos para saber qué perspectivas tenemos para este 2024. Un quinquenio que ha pasado, a mí me parece, por lo menos en lo personal, sin darnos cuenta, porque fueron los 2 primeros años que padecimos la pandemia. Y los 3 años siguientes pasaron rapidísimo, ya estamos en un año electoral, en un año de disputas en vez de propuestas, de ideas. Yo creo que el país nuestro es muy bien apreciado por todo el mundo y creo que más allá de izquierda a derecha, arriba o abajo, somos todos uruguayos y de una u otra manera todos nos conocemos, o todos decimos Dubra, pero es un apellido conocido por todos nosotros, es en serio. Es decir, no es, mirá, se llama Dubra, ¿de dónde será? No, es de acá, es espectacular. Miquel Santo, otro amigo de la casa, y Malcorba lo mismo. Somos todos conocidos, todos respetados. Entonces, lo bueno en un año electoral es escuchar ideas, es escuchar caminos y evitar las peleas y las disputas que no nos llevan a ningún lugar. El hecho en sí hoy, veamos qué perspectivas tenemos para el 2024, y yo les diría, de verdad, si comparamos al mundo con nuestro país, tenemos que sentirnos muy orgullosos del país que tenemos. Así que yo lo que les pido para calentar el ánimo, un fuerte aplauso para los señores economistas que aquí nos acompañan. Bueno, se le va a hacer obsequio a los 3 invitados de una obra de arte de artistas plásticos nacionales para recordar este desayuno de trabajo. No, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes. Bueno, los dejo con los economistas y con un buen desayuno. Gracias. Hola, ¿se escucha? Bien. Es un gusto enorme estar acá. Gracias, Jorge, y gracias a ADM. La verdad que feliz de poder compartir el panel con Miquel, a quien siempre admiré mucho, y el Tincho, que no es Martín Malcorba, es mentira, él es el Tincho, compañero de clase de facultad, hicimos el viaje juntos y todo lo demás. Así que nada, también en la audiencia, Casila Echeverría, mi tía, así que arriba. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar acá. La exposición no sé... ya está perfecto, no la veía. No, yo ahí sí, pero la gente no se ve. Ahí sí. Bueno, el tema de hoy, perspectivas para el 2024 y más allá, un poco, la verdad que lo que me interesa a mí y supongo a todo el mundo es este año va, viene, pasa, lo que se interesa es Uruguay a largo plazo. Así que voy a hablar un poco de las perspectivas, que lo que está en título y lo que supongo les interesa a todos, tipo en el corto plazo, pero vamos a ver perspectiva del mundo, de Uruguay, y después charlar un poquito de, no sé, productividad, competitividad y eso. ¿Tá? Lo principal que pasó desde el 2020 fue la pandemia, les aviso por si no se enteraron. Y bueno, una de las cosas que pasó fue que todo el mundo imprimió, pero se puso a imprimir plata a lo bobo, y en el último año, en los últimos 2 años, la preocupación de los gobiernos, se me están escapando muchos vamos a frenar con los la principal preocupación de los gobiernos fue frenar la inflación. Y eso era muy difícil porque se había impreso mucho dinero. Entonces, en el 23, la noticia principal es que se frenó la inflación en todo el mundo, básicamente, y Uruguay no fue ajeno a eso. También tuvimos inflación importada. Entonces, principal noticia del año pasado es que le ganamos a inflación, todo el mundo imprimió como loco durante la pandemia, siguió inflación, que además los países abiertos importamos en gran medida. También Uruguay es un país abierto, por más que estemos atados al Mercosur, abierto quiere decir que comerciás mucho. Y si usted piensa en su casa, o sea, en tu casa como unidad productiva, es súper abierta, compra todo y vende todo, digamos. No hay muy poca producción de
de tu casa. Lo mismo si tú pensás en tu edificio, tu manzana, no podés vivir con lo que se produce en tu edificio, tu manzana, tenés que comerciar mucho. Entonces Uruguay, siendo un país chico, es muy abierto necesariamente. Entonces, lo que nos pasó un poco, no solo eso, pero lo que pasó un poco fue que Uruguay importó un poco de inflación del resto del mundo. Estados Unidos tiene inflación cercana al 10%, una demencia, nunca se había visto. Entonces, principal noticia a nivel mundial fue, se frenó la inflación y eso te permite enfocarte en otras cosas que son importantes, ¿está bien? Estados Unidos y Europa lograron controlar en el 2023 y sin grandes costos de crecimiento o de empleo. Y eso es un poco sorpresa, porque si uno veía lo que eran los analistas a nivel mundial, decían que cuando se empezara a sacar la plata de circulación o se subían las tasas de interés, iba a haber una recesión generalizada, y eso no sucedió, ¿tá? Eso es como la buena noticia. Si ustedes leen los diarios, sabrán que las perspectivas de crecimiento para el mundo este año son alrededor de 3%, el FMI proyecta 3.1%, y es un poquito más bajo que lo habitual. O sea, en los 20 años que terminaron en 2019 tuvieron un crecimiento mundial de 3,8%, o sea que si se quiere bastante menos, 13 es bastante menos que 3,8%. Una parte del asunto es que la población mundial se venía envejeciendo y ya no crece. Si ustedes miran la productividad a nivel mundial, crece al 2%, hay una metodología para calcular productividad, y se entiende que la productividad crece al 2%, no es una especie de axioma ni nada, sino que se mide y todos los años crece al 2%. Lo que es por encima de eso es por crecimiento de la población y por crecimiento de la inversión y todo lo demás. Y como la población se viene envejeciendo y la inversión se ha frenado y qué sé yo, un crecimiento del 3% es una cosa razonable, pero es lo que explica la diferencia entre el 2, el 3 y el 3,8, digamos, ¿tá? Entonces, ahora vamos a repasar brevemente algunos países que nos interesan y algunas regiones que nos interesan, en particular China. China, no sé si se acuerdan, hace 2 años tuvo un escándalo, una cosa gigantesca del mercado inmobiliario. En particular, habían bombeado mucho dinero a la parte de construcción. Hay muchísima migración del campo a las ciudades y tenían un boom de housing impresionante, pero muchas empresas quedaron sobreendeudadas y eso hubo un lío grande. Entonces, China, en el año pasado, la noticia principal es que está arreglando el problema de eso del mercado de construcción y el tema inmobiliario, y además frenaron la inflación. O sea, ahora se pueden volver a enfocar en la parte de demanda interna, que es lo que los ha hecho crecer. O sea, China son 1.000 y pico millones de personas y eran un país pobre, y sencillamente con fomentar la demanda, como es un país gigante, te lleva a lugares, digamos, mucho más que en otros lados, ¿está bien? O sea, podés crecer a base de demanda interna. Y en particular es relevante para nosotros China porque, como todos sabemos, la migración del campo a la ciudad más el incremento de ingresos lo que hizo fue que la gente pasara de comer arroz a comer carne, y en China comer carne significa comer cerdo. Y les cuento, por si no saben, el cerdo es soja con patas, digamos, y eso fue lo que hizo que Uruguay tuviera el boom agrícola. Una parte importante del boom agrícola, la parte tecnológica y de cambios de tecnología para plantar, fue el crecimiento de la demanda y de los precios de la soja a nivel mundial. Entonces, ¿qué se espera para China este año? Las estimaciones son de 5% o 4,6%. Hay que tomarlo con pinzas porque las cifras de crecimiento de China siempre están dibujadas, en el sentido que dicen que van a crecer 7% y justo le embocan 7%. Dicen que van a crecer 7,3% y le embocan justito a 7,3%. O sea, pueden dibujar un poco, pero no mucho. O sea, va a ser alrededor del 5% y eso es lo que tiene que quedar. Si es 4,6 o 5 no importa mucho, ¿está bien? 4,6 es la estimación del fondo, 5 es una estimación un poco más general de varios lugares, tenemos cosas del Banco Mundial y todo un poco, pero alrededor de eso, ¿está bien? Después, Estados Unidos creció 2,5% el año pasado y se espera que este año crezca 2%, también controlando la inflación, o sea que eso va a permitirles seguir, o sea, el manejo de la demanda lo van a tener de vuelta en sus manos, que era una cosa que la habían perdido porque estaban como locos tratando de bajar la inflación. Y cuánto va a ser el crecimiento depende un poco de la incertidumbre en términos de las elecciones. No sé si vieron que en Michigan ganó Biden en la interna, tiene como 80% de intención de voto en el Partido Demócrata, o sea que posiblemente sea de vuelta Biden versus Trump. Y eso, digamos... Bueno, y eso puede causar, no sé, como pasó por ejemplo en Chile, que con el tema del estallido social la gente dejó de invertir y por miedo a que podría venir, digamos. Es tipo, no sabes lo que pasa, viene Boric y tiene
una convención para la Constitución, que la gente tiene miedo y deja de invertir. Entonces, Estados Unidos en principio va a crecer alrededor de 2, pero eso va a depender de cómo vea la gente la elección y cómo salgan los juicios de Trump, ¿está bien? Y después, la estrella el año que viene, lo que va a llevar el mundo de las narices va a ser la India, que viene aumentando las perspectivas de crecimiento, viene aumentando de 6. La última, por ejemplo, el fondo fue aumento de 6,3 a 6,7 y no la frena nada, ¿está bien? Es un lío político de la India con Modi y todo lo demás, pero eso es otra historia que no parece afectar demasiado a la parte de crecimiento, le está yendo bien. Europa, por su parte, también logró controlar la inflación y además Europa tuvo el problema de que se enfrentó durante la pandemia a el tema de los aumentos del precio de energía, porque dependía mucho de la energía rusa y tenían, no sé si se acuerdan, la provisión de gas que iba a Alemania y que hubo embargos y qué sé yo, y los hogares europeos tuvieron, se les triplicó la parte de la cuenta de calefacción, digamos, los mató, y en general las industrias también estuvieron complicadas. Entonces, ¿qué pasó? Europa se viene recuperando de eso, va a crecer lento este año, pero va a crecer. Ahí tenemos lo que les dije recién. Tuvo que lidiar con el pico de precios energéticos por la guerra en Ucrania y los problemas de abastecimiento de energía rusa. Como todo el mundo, tuvo problemas también de alta inflación que debió controlar en 2023. La inflación core, que viene a ser lo que no son alimentos y verduras en Uruguay o qué sé yo, cosas así, sigue un poco alta, pero no va a afectar mucho. Las perspectivas de crecimiento son de 0,9 para la eurozona según el fondo, y se espera que para el 2024 el crecimiento sea de 1,5 o 1,7, o sea, un poquito mejor que el año pasado, pero sin ser un motor impresionante, ¿está bien? ¿Cómo nos lleva eso a Uruguay? Bueno, eso es obviamente determina mucho nuestra demanda, la inversión local y qué sé yo, o sea que dependemos mucho del mundo. Y les voy a pasar ahora un poco los números que pasó el MEF. Una cosa, no trabajo para el gobierno, soy simpatizante del Partido Nacional, pero yo qué sé, vale decirlo, pero no, acá soy investigador, no sé por qué me invitaron, gracias, pero y hago consultoría en defensa de la competencia, digamos. Estas no son mis áreas, pero lo que quiero decir es, para Uruguay voy a poner los números del MEF y comentarios sobre qué dicen otras fuentes. Por ejemplo, acá tenemos crecimiento para este año, se espera que sea 3,5%. Según la encuesta del BCU, que ahí está el amigo Pablo Moya, levante la manito Pablo, ¿dónde estamos? Ahí, consultor internacional que nos llena la encuesta del BCU, y las encuestas de perspectivas de empresarios y de economistas y que yo dicen que es 3,15, el Banco Mundial dice 3,2, ¿está bien? Esos son los datos. Después, la inflación, creo que no hay mucho misterio, el crecimiento puede ir y venir, la inflación se espera que cierre 4,9, eso va a hacer que cerremos el 2024 con 20 meses de la inflación adentro del rango meta, que es importante por dos motivos principales, ¿está bien? Uno es que el Banco Central vuelva a tener credibilidad, y si dice que la inflación va a ser tanto, que la gente le crea. O sea, hoy si ustedes miran, desde hace varios años está muy desacoplado lo que dice el Banco Central que va a hacer con lo que creen los empresarios. Se han ido acercando porque el Banco Central le ha ido ganando un poco de credibilidad, pero igual es importante que si el Banco Central dice, no se preocupen que no los voy a matar con un shock de oferta de dinero y que te agarre sorprendido, que la gente le crea, ¿está bien? Entonces, que pases 20 meses con inflación dentro del rango meta es importante, punto número 1. Y punto número 2, la caída de la inflación en sí misma es importante porque es un impuesto que es súper injusto. O sea, en general la gente de menores ingresos tiene mucho más dinero en el bolsillo y la inflación le pega más fuerte. O sea, estoy seguro que muchos de ustedes no tienen dinero en sus billeteras, están todos bancarizados, tarjeta de crédito y qué sé yo, y la inflación les importa poco porque no se agarra. La gente de menores ingresos en general anda con plata en el bolsillo. Gracias a la reforma de Martín, de menos plata y mucho más cosa digital y qué sé yo, más bancarización, pero igual sigue siendo un impuesto injusto. Y la baja de la inflación ha sido una cosa relevante, ¿está bien? Resultado fiscal, el gobierno espera que sea 3%, eso es, y la encuesta del BCU dice 3,7%. Está un poco inflado en general, había sido 3,8% lo que decían, 3,9% y terminó siendo 3,3%, yo qué sé. Y la estructural se estima que sea 2,9%. Supongo que posiblemente los números de mis colegas son un poquito distintos, pero yo reporto lo que está ahí, lo que es común, ¿está bien? Lo otro que es importante, para mí es realmente muy importante, es que se van a crear 14.000 puestos de trabajo más. Eso, por supuesto, es futurología, pero por los números, si los números de crecimiento son razonables, el número de crecimiento del empleo va a ser importante. Y eso realmente es
una cosa que para mí ha sido súper positiva, aparte del manejo fiscal y yo que sé, que tenemos investment grade, el mejor nota de calificación de riesgo y todo lo demás, pero el empleo es relevante por lo siguiente. Cuando la gente está fuera del mercado laboral durante mucho tiempo, se va depreciando el capital humano y es difícil volver. O sea que la creación de empleo y que la gente esté dentro del sistema es súper importante, no solamente por la parte que tiene ingresos y mejora los ingresos de los hogares, sino que además en forma estructural te ayuda a que la economía funcione, que no tenga gente dependiendo de las transferencias y todo lo demás. O sea que el crecimiento del empleo para mí es una cosa recontra importante. Tengo unos amigos allá sentados con mi hermana, que saben que siempre hincho los cocos con el empleo, todos los meses, che, subí el empleo, o sea que no es de que porque viene ahora bien y qué sé yo, sino una cuestión importante, me parece relevante en serio, ¿está bien? Si se cumplen estas predicciones, va a ser un crecimiento más alto de la región, e independientemente de estos números, el manejo fiscal que ha sido bueno, tenemos la mejor calificación de riesgo de la historia y además tenemos la menor prima de riesgo de la región, ¿está bien? Eso salió hoy, se confirmó hoy, así que miren como les traigo dos noticias de hoy, la de Michigan, de Coso, y esta de la prima de riesgo, no sé cuál fue el dato, pero cerró ahí, ¿está bien? ¿Qué factores han sido importantes en esto? Para el crecimiento, uno es que va a ser un rebote de la seca, que la estimación había sido que se habían perdido $2.000 millones o algo así por la seca. Entonces, si tuviste una producción muy mala el año pasado, que este año sea normal, te va a hacer crecer el producto respecto al año pasado. Y lo otro que es importante es que Argentina ahora se encareció un poco y vas a tener menos contrabando, menos turismo de compras y los argentinos, por otro lado, van a poder venir más. O sea que esos son dos factores que van a ser importantes en la cifra de crecimiento para este año. Este gráfico, como ven, lo saqué de la presentación de la ministra, es sencillamente la parte de empleo que les dije que me parece importante, y me importa poco quién está en el gobierno cuándo, pero en el 2023 se espera, digamos, se crearon 37.000 puestos, se esperan 14.000 más, y van a haber sido 70 y pico mil más desde antes de la pandemia, ¿tá? Entonces, nada, quiero resaltar eso nomás. Y a su vez el salario real ha ido creciendo y sigue creciendo, o sea que el mercado laboral está bien. Muchos de ustedes, supongo, son exportadores y ahora viene un gráfico sobre atraso cambiario, que es una cosa que a los economistas, no sé si saben, lo único que nos preguntan es ¿y el dólar? ¿Qué hacemos con el dólar? Y el atraso cambiario, qué sé yo. Así que esta gráfica voy a detenerme 14 segundos en explicarles una cosa relevante. Esto es así, imaginemos una empresa, ¿está bien?, que compraba su canasta de insumos y le costaba $100 en el 2005, ese es el principio ya, empieza en 100, ¿está bien? Compraba una canasta de insumos, time's up, me dice el monitor. Entonces, termino con esta gráfica y quedó. Tú comprabas insumos por $100 en el 2005, ¿está bien? Y supongamos los insumos locales que tú comprabas fueron creciendo al ritmo de la inflación. Entonces, ¿cuántos dólares te costaría hoy? Y la respuesta es, en el gráfico, muy bien, el gráfico termina en 270, la línea azul termina en 270, quiere decir que una cosa que costaba $100 en 2005 y te cuesta 270. Eso es lo que la gente dice es atraso cambiario, también me cuesta horrible producir. Pero es un poco tramposo, esa cuenta es un poco tramposa. Lo que hay que hacer, ¿verdad?, es si contás la inflación en Uruguay, por favor contame la inflación en Estados Unidos, ¿está bien? Entonces, supongamos tu empresa compraba insumos, esa canasta de insumos te costaba $100, te cuesta 270, espantoso, pero tú producís bienes, ¿está bien? Entonces, los bienes que tú producís, imaginemos que evolucionan igual que la inflación americana. O sea, tú decís, bueno, yo vendo mis productos, y si cada producto que tú vendías costaba $1, te costaba 100 productos comprados en el 2005. Bueno, hoy te cuesta 168. Quiere decir que, o sea, hay otros cambios, te cuesta 68 bienes más, pero no son 270. O sea, que si hay atraso cambiario, no es la cosa espeluznante de 270. Que no digo que esté bien, es alto, pero por otro lado, lo otro que pasó, la otra diferencia importante es que en lo que va de este gobierno es 155 promedio de lo que te costaría 155 bienes por año para comprar tu canasta de insumos, mientras que el periodo pasado era 168 bienes por año, ¿está bien? O sea que ha caído, el atraso cambiario no ha empeorado, está mejor que el periodo pasado. Y una parte importante, una clave de esto es que con la inflación que había en Estados Unidos y en el mundo en los últimos años, el valor de esos dólares es más chico, ¿está bien? Y con eso, digamos, seguiría, pero capaz que para las respuestas, para las preguntas, sigo corto ahora. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno,
Un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias a ADM por la invitación, a Jorge, que siempre tiene la deferencia de invitarnos a este tipo de eventos que creo que son bastante importantes y relevantes. Yo tengo la suerte de poder usar muchas de las cosas que Juan mencionó, así que creo que voy a tener un poco más de tiempo. No sabía nada de lo que iba a decir, así que son coincidencias bienvenidas. Simplemente voy a mencionar algunos matices respecto a cosas que él ha dicho. El mundo, y en particular Estados Unidos, ha sorprendido. Juan mencionó que absolutamente nadie, prácticamente nadie, yo no recuerdo a nadie, el año pasado anticipaba que íbamos a tener lo que se ha dado en llamar una desinflación inmaculada, ¿no? Esto es una caída importante de la inflación sin tener ningún tipo de costo aparente en términos de recesión, aumento del desempleo, etcétera, que es lo que esencialmente se dio en la economía norteamericana durante el segundo semestre del año pasado, ¿no? O sea, todos los que hemos estudiado economía sabemos que eso es virtualmente imposible, ¿no? O sea, cuando uno inicia un proceso de política monetaria restrictiva con el objetivo de bajar la inflación, salvo que tenga una flexibilidad perfecta de precios, costos, etcétera, en general siempre algún costo, aunque sea transitorio en materia de actividad y empleo, se tiene. No ha sido el caso hasta ahora en la economía norteamericana, en particular durante todo el segundo semestre del año pasado. Incluso la inflación en Estados Unidos subyacente, medida por el índice que utiliza la Reserva Federal como objetivo, que es el Personal Consumption Expenditure Index, estuvo incluso levemente por debajo del 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal. Ahora, la cuestión es, ¿podemos cantar victoria de que efectivamente estamos en medio de un proceso de desinflación inmaculada en Estados Unidos? Bueno, la mala noticia es que el dato de febrero sorprendió también a todo el mundo, pero en el sentido opuesto. No el dato del índice PCE, que se va a conocer mañana, pero sí el dato del índice de precios al consumo, que subió en el mes de enero mucho más de lo esperado y se ubicó en un ritmo anualizado del orden del 4,9%, que es el más alto desde mayo del año pasado en el caso de Estados Unidos. Entonces se abre un poco ahora la duda. Obviamente el dato puntual de un mes no representa o puede no representar un cambio de tendencia, pero habrá que ver los próximos 2 o 3 meses para ver si efectivamente estamos o la economía norteamericana está en un proceso de desinflación inmaculada sin ningún tipo de costo, sobre todo cuando al mismo tiempo el mercado laboral en Estados Unidos está dando muestras de una fortaleza extraordinaria, ¿no? O sea, en el mes de enero la economía americana creó más de 300.000 puestos de trabajo, también superando las expectativas que tenían 80 economistas que participan de la encuesta. Yo por lo menos sigo la de Bloomberg, ¿no? Creo que lo que pasó durante el 2023 con la inmensa mayoría de las variables debería llevar a toda nuestra profesión a un baño de humildad, porque la verdad que nadie le pegó a nada, ¿no? Y todavía se le sigue errando de una manera significativa. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos. La realidad está siendo bastante diferente a lo que las expectativas de gente muchísimo más inteligente que nosotros. Juan mencionó a Krugman, premio Nobel, hubo varios, hay gente, economistas conocidos por todos nosotros, los colegas, que le han errado sistemáticamente, no solo a nivel de la profesión académica, sino quienes asesoran empresas, bancos de inversión, etcétera, que tienen cantidad de recursos y que, sin embargo, no previeron lo que ocurrió, ni que hablar la Reserva Federal, ¿no? O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene algo así como un ejército de más de 1.000 economistas, todos PhDs, súper preparados y, sin duda, recursos infinitos,
y un interés primordial para tratar de pegarle o entender bien qué es lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. Y la Reserva Federal hace varios años que sistemáticamente le viene errando. Entonces, es cierto, el año pasado y en particular el segundo semestre en Estados Unidos se dio un aparente proceso de desinflación inmaculada, pero el dato de enero, el dato puntual de enero, abre, para mi gusto por lo menos, un signo interrogante. De hecho, el mercado ha comenzado a ajustar fuertemente sus previsiones de baja de tasa de interés en función de esto. En diciembre del año pasado el mercado esperaba que la Reserva Federal iba a bajar como 7 veces la tasa de interés en 25 puntos básicos este año, y ahora ya eso que iban a ser 175 puntos básicos de caída de la tasa, ya ahora está más cerca de 100 que de 175. E incluso hay algunos que están empezando a especular con que no va a haber ni siquiera una sola baja de tasas, pero en definitiva habrá que ver qué es lo que ocurre con los próximos 2 o 3 meses de datos de inflación y mercado laboral, crecimiento de los salarios, etcétera. ¿Qué es lo que explica este aparente virtuosismo de la economía americana? Esencialmente algo que tocó tangencialmente Juan y que es la clave para la prosperidad y la mejora del nivel de vida a largo plazo, que es la productividad. De manera un tanto sorprendente, la productividad en la economía americana en los 3 últimos trimestres del año 2023 creció al 3,9% anualizado. En el primer trimestre del año pasado fue negativa, o sea, hubo una caída de la productividad, al menos como la mide el Bureau of Labor Statistics, pero en los 3 últimos trimestres del año pasado la productividad creció un 3,9% anualizado. Para que tengan una idea, eso es 3 veces el promedio de la década anterior a la pandemia, ¿tá? Lo cual es una cifra extraordinaria. Para que tengan otra idea, la Reserva Federal esencialmente apunta a un crecimiento a largo plazo de la economía americana de algo así como 2%, que está compuesto por 1,5% de crecimiento tendencial de productividad y 1,5% de crecimiento de la fuerza laboral, algo parecido a lo que decía Juan a nivel de la economía mundial, donde él hablaba de un 2% de crecimiento tendencial de la productividad. Sin duda, si la productividad en Estados Unidos, en lugar de crecer al 1,5%, crece al 3,9% de manera sostenida, estaríamos en un mundo totalmente diferente. ¿Qué explica este 3,9% de crecimiento de la productividad? Y bueno, acá todo el mundo apunta a la inteligencia artificial, ¿no? Supuestamente ChatGPT y todos los desarrollos a nivel de inteligencia artificial generarían un aumento de productividad importante, lo cual obviamente también está por verse, porque 3 trimestres de un crecimiento importante de productividad tampoco marcan una tendencia. Ya les mencioné que el primer trimestre del año pasado fue negativo. El año 2023 en su conjunto el crecimiento de la productividad fue 1,3%. Entonces la cuestión de fondo es, ¿estamos en una situación parecida a 1995 o estamos en una situación parecida al 2000 a nivel de la economía americana y de la economía mundial? ¿Y a qué me refiero? En el año 95, probablemente, o en la segunda mitad de la década de los 90, más en términos generales, quizás muchos de ustedes se acuerden de que fue la irrupción global de Internet, el auge en el uso de ordenadores, computadoras personales, etcétera, en todos los negocios. Y también se habló de un eventual cambio de paradigma, un aumento fenomenal de la productividad que iba a ser sostenible a lo largo del tiempo. Y la verdad que durante la segunda mitad de los 90 esencialmente ocurrió. O sea, la segunda mitad de la década de los 90 fue un periodo de crecimiento importante, fue un periodo en el cual el mundo tuvo una mejora sustancial y eso generó incluso una euforia impresionante en los mercados financieros
que llevó a que en el año 96 el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, hiciera su famosa referencia a la exuberancia irracional de los mercados. Bueno, todo eso siguió 4 o 5 años hasta que arrancamos en el 2000 con la crisis de las .com y después seguimos durante todo el siglo XXI con crisis recurrentes, ¿no? En el 2007 la crisis de las hipotecas subprime y ahora recientemente en un tema que no fue económico pero que igual generó unos problemas importantes, la pandemia, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no?, segunda mitad de los 90, también todo el mundo lanzó las campanas al vuelo de que Internet y las .com y la tecnología y la information technology, etcétera, etcétera, iba a hacer que todos fuéramos mucho más ricos, iba a aumentar de manera permanente la productividad, etcétera, etcétera, y la verdad que eso no ocurrió, ¿no? El crecimiento de la economía mundial, más allá de China, durante este siglo XXI, ha sido paupérrimo. Y mucho de ese crecimiento se ha logrado generando unos desequilibrios fenomenales que en parte también recientemente por la pandemia tuvieron que ser costeados por un aumento gigantesco de deuda y que han llevado a un estado de fragilidad importante a la economía mundial en cuanto a que los niveles de deuda que tenemos actualmente son extraordinarios, los más altos de la historia, en términos de relación con el PBI. Y acá viene otro tema que me parece fundamental. Una parte importante de toda esa deuda acumulada se va a tener que rolear, se va a tener que refinanciar en los próximos 2 o 3 años, tanto a nivel privado como público. Y acá es por lo que se vuelve tan relevante el tema de que las tasas de interés bajen o no, porque hasta ahora el mundo ha convivido de alguna manera con ese aumento gigantesco de deuda, porque las tasas de interés eran 0 en términos nominales y negativas en términos reales. Y las subas de tasas de interés que se dieron durante el 2022 y el 2023 muy tangencialmente pegaron sobre el stock de deuda porque, como ustedes saben, en el mundo desarrollado la deuda está a tasa fija hasta que se tiene que refinanciar, ¿ah? Entonces, se vuelve crucial que efectivamente el proceso de desinflación inmaculada se cumpla para que los bancos centrales puedan bajar sustancialmente las tasas de interés en el mundo desarrollado, para que no haya recesión y para que, por lo tanto, desde ese punto de vista, el proceso de rolear o refinanciar la gigantesca deuda acumulada durante todo lo que va del siglo XXI se pueda hacer sin grandes costos financieros o en términos de default, ¿tá? Entonces, una cosa es que estemos en el año 95, pongámosle, segunda mitad de la década de los 90, y otra cosa es que estemos en el 2000, ¿ah? Donde la actual o aparente euforia que tienen los mercados financieros, de acuerdo o por toda esta narrativa de que la inteligencia artificial va a hacer de que todos seamos más productivos, etcétera, etcétera, duró poco, ¿ah? Y les reitero, del 2000 para acá, miren lo que son las estadísticas de la economía mundial, del crecimiento de la economía mundial, saquen China, que como decía Juan, está teniendo sus propios problemas significativos, y el crecimiento de la economía mundial, sobre todo a nivel de los países desarrollados, ha sido muy por debajo de lo que fue en el siglo XX, y mucho de ese crecimiento fue en base a déficits fiscales, endeudamiento público, etcétera, etcétera, como medidas para, de alguna forma, acolchonar o compensar las sucesivas crisis que se vivieron. Entonces, la clave para mi gusto es si esta narrativa de inteligencia artificial, esta narrativa de cambio tecnológico, cambio de época, etcétera, etcétera, es sustentable en el tiempo. ¿Ah? Si efectivamente esa narrativa o lo que es este cambio tecnológico lleva a un aumento sostenido de la productividad al 2%, 2,5%, 3%, o si esto es algo que tiene vuelo corto, dura 2 o 3 años,
lo que hace es efectivamente que tengamos un ocio mucho más bueno e intenso, pero no genera aumento real sustancial en la producción de bienes y servicios. Y por ahora, como dicen, el jurado está deliberando, ¿no? O sea, estamos en el medio de ese proceso y habrá que ver los próximos, sobre todo lo que queda del año 2024, cómo dan los próximos datos de inflación a nivel de la economía americana y cómo son los próximos datos a nivel de productividad. Eso es lo que más me preocupa a nivel de la economía mundial. Como ya no tengo mucho más tiempo, simplemente voy a redondear. Y el mensaje es, o el mensaje que trataría de transmitirles es, las cosas en la superficie están bien, no se ven grandes problemas, hay muchos nubarrones en el horizonte, pero ninguno de ellos por ahora está indicando un peligro inminente de que se va a desatar una tormenta. Simplemente hay que convivir con un nivel de incertidumbre muy significativo desde todo punto de vista económico, político. Este año, ustedes saben, es el año en la historia donde va a haber más procesos electorales, geopolíticos, el tema de la guerra en Medio Oriente, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero por ahora todo luce contenido, ¿tá? Entonces, los números que mostró Juan para Uruguay, de proyecciones tanto del gobierno como de los analistas que participan de la encuesta del Banco Central y del Banco Mundial, el Fondo Monetario más o menos tiene cifras parecidas, son esencialmente compartibles. En la plenillanura levemente ondulada nunca pasan cosas muy grandes, salvo cuando estamos con crisis significativas, ¿no? Y bueno, creo que se puede mirar el 2024 con un relativo optimismo, pero sabiendo de que hay muchas cosas que pueden llegar a salir mal o no salir como está previsto, sobre todo, diría, a nivel de la economía norteamericana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un gusto estar compartiendo este evento con todos ustedes, con este distinguido panel, ¿no? Un gusto estar con Juan y con Michele. Y bueno, muchas gracias a Deme por la invitación. La idea, digamos, yo me voy a ahorrar todo el capítulo internacional porque ya fue largamente desarrollado y la idea es tratar de compartir con ustedes cómo estoy viendo el cierre del 2023, hacer un balance general de lo que ha sido este periodo de gobierno, ver las luces y las sombras, tanto en materia de actividad como mercado de trabajo, política fiscal, monetaria. Y insisto con luces y sombras porque muchas veces, tanto el gobierno, lo vimos el otro día en la presentación de la ministra, parecería que lo único que existen son luces. Muchas veces también desde la oposición parecería que lo único que hay son sombras. Y me parece que, como siempre, la realidad está mucho más cargada de luces y sombras y trataré un poco de poner sobre la mesa esa situación. Y por otro lado, una mirada sobre las luces largas, frase que ha insistido nuestra querida ministra de Economía, y ver un poquito en materia de reformas estructurales, las que se comprometieron por el gobierno en la campaña electoral, en el inicio del periodo de gobierno, bueno, cuánto se ha avanzado y a partir de eso reflexionar sobre cuáles son los principales desafíos que tendrá la próxima administración. Grandes pinceladas porque naturalmente no tenemos demasiado tiempo. Siendo lo que es el cierre 2023 y el balance del periodo de gobierno, y empezando con lo que tiene que ver con la actividad económica, claramente en mi visión el crecimiento económico que ha tenido Uruguay ha sido mediocre, ¿no? Es decir, en particular cuando uno mira los últimos 18 meses, el último año y medio, digamos, desde anterior al último dato publicado que tenemos del producto, que recordemos, tenemos información hasta el tercer trimestre del 2023, llevamos más o menos 18 meses que con oscilaciones prácticamente el producto no ha crecido. De hecho, eso se refleja en lo que es la proyección de crecimiento que manejan, digamos, relativo consenso, el gobierno 0,5, los analistas un poquito menos.
pero 0,48, 0,49 creo que es, o sea que 0,5 es un número que está bastante instalado. Eso incorpora un desempeño bastante mejor en el último trimestre del 2023. Hay indicadores adelantados que de alguna manera así lo muestran y que nos va a permitir culminar el año 2023 con un crecimiento en torno al 0,5. Claramente hay factores extraordinarios que están impactando en este desempeño, con distintos signos, ¿no? Tenemos la sequía, tenemos la parada de la refinería, pero también tenemos, con signo negativo, pero también tenemos, por ejemplo, lo que ha sido el efecto neto positivo del comienzo de la actividad de UPM. Cuando uno analiza todos estos factores extraordinarios por única vez, y probablemente el impacto no alcance a ser de medio punto negativo, y por lo tanto, si corrigiéramos por esos factores extraordinarios, igual la economía uruguaya en el 2023 habría tenido un desempeño muy bajo, con un crecimiento que, corregido por esos factores extraordinarios, no llegaría al 1%. Y bueno, muchas veces cuando miramos en lo que ha sido el desempeño de este periodo de gobierno, se hace referencia al efecto de la pandemia. Obviamente, tuvo un impacto muy marcado en lo que es la evolución del nivel de actividad, pero como es un fenómeno, lo mismo que la guerra Rusia-Ucrania, como es un fenómeno que afecta a todos los países, muchas veces para poder, digamos, relativizar o evaluar el impacto que esos factores externos exógenos tuvieron sobre el nivel de actividad, uno puede decir, bueno, comparemos el desempeño de Uruguay con lo que han sido otros países de la región, que es lo que estamos viendo en esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos? Que Uruguay, en un conjunto de países de la región, es el que ha tenido el peor desempeño económico, ¿no? 4,7% si comparamos el tercer trimestre del 2023 con el cuarto del 29. Muy por debajo de países como Chile, Colombia, que anduvieron en el eje del 10-11%, por debajo de Brasil, de Paraguay, inclusive por debajo de Argentina, que obviamente esto es hasta el tercer trimestre. El cuarto trimestre de Argentina va a cambiar radicalmente estos números, pero simplemente para decir, en el contexto regional tampoco lucimos con un crecimiento muy significativo. Balance en lo que tiene que ver con el nivel de actividad de estos 5 años de gobierno, y vamos a estar creciendo asumiendo el rebote del año que viene, 2024, con un crecimiento en el eje de 3,5, 3,25, es lo que dicen la mediana de encuestas del BCU. Vamos a terminar creciendo a un ritmo del aproximadamente 1,5% promedio anual. Realmente es un crecimiento muy bajo en estos 5 años de gobierno, que se suman a otro periodo de crecimiento muy bajo, que fue el último periodo de gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, como país, vamos a estar enfrentando 10 años de un crecimiento que realmente es a tasas muy, pero muy insuficientes. Y ese, me adelanto, va a ser uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante. Con respecto al 2024, estamos previendo un rebote importante. Ahora, tengamos en cuenta que así como existieron factores extraordinarios en el 23 que impactaron negativamente, vamos a tener un conjunto de factores extraordinarios que van a impactar positivamente y por única vez en el 24. El rebote de la sequía, un año completo de actividad de UPM, la propia reactivación de la refinería, en la reducción de la fuga de consumo hacia Argentina, que comentaba Juan, y también el propio efecto estadístico de arrastre del crecimiento en el cuarto trimestre del 23. Todos esos factores van a estar explicando aproximadamente el 85% del crecimiento del 24. Entonces, cuando vemos ese dato que es muy bueno del 24, tengamos presente que buena parte de ese crecimiento en realidad responde a factores que suceden por única vez, lo cual reafirma la necesidad, digamos, el muy pobre desempeño económico y la necesidad de poner esto como agenda central en el futuro. Mercado de trabajo es donde la realidad ha mostrado resultados más favorables. Claramente tenemos un mercado de trabajo que ha mostrado un dinamismo relativamente importante, con creación de puestos de trabajo. Acá yo tengo un matiz, me vino bien que Juan haya presentado la gráfica que mostró la ministra Arbeleche en la presentación en cuanto a creación de empleo, porque me parece que cuando uno compara periodos relativamente largos de tiempo, en este caso son 10 años, 2014-2024, o 2023, no recuerdo cuándo terminaba la gráfica, mirar el empleo no es la forma más adecuada de medir la evolución del mercado de trabajo, porque la población en edad de trabajar todavía sigue creciendo en nuestro país. Distinto va a ser dentro de unos años, pero todavía sigue creciendo. Y por lo tanto, lo que tenemos que mirar es la tasa de empleo. Esto es la proporción
de la población en edad de trabajar que está ocupada. Eso es lo que demuestra la capacidad de la economía de generar los puestos de trabajo necesarios para ocupar a la gente que está en edad de trabajar. Cuando miramos esa variable, también los resultados son buenos, hemos aumentado la tasa de empleo, estamos en niveles, lo vemos acá en la gráfica, en niveles que lo podemos ubicar similares al 2016, pero todavía muy por debajo de los máximos históricos que se dieron en el periodo 2011-2014. Entonces, la gráfica de puestos de trabajo que mostraba la ministra y que nos trajo Juan recién, nos mostraba que estamos en una situación mejor a la del 2014. Cuando miramos el mercado de trabajo como debemos mirarlo, que es en términos de la tasa de empleo, todavía estamos lejos de ese 2014 en términos de tasa de empleo. Tenemos problemas de calidad de trabajo. Hemos creado puestos de trabajo y eso es un buen dato, pero tenemos algunas señales de que esos puestos de trabajo no son de muy buena calidad. En términos, ¿qué indicadores indirectos podemos utilizar para eso? Bueno, tenemos algunos indicadores de los puestos de trabajo creados en el 2023 que se asocian, por ejemplo, con la evolución de la informalidad y el subempleo, que ambas variables, a pesar de que estamos mejor que en el 2019, en el 2023 tuvieron un cierto deterioro. Pero también lo podemos ver en cuanto a la evolución de la cantidad de horas trabajadas. O sea, hemos creado puestos de trabajo de baja cantidad de horas de trabajo y también de bajo nivel de ingreso. Todos señales de que, en definitiva, el tema de la calidad del empleo sigue siendo un tema central en la agenda. En materia de índice de salarios reales, otro dato que cuando miramos el 2023 es positivo porque ha permitido, hemos tenido una recuperación muy grande del salario, ha permitido recuperar la caída que tuvimos en el 2020, 21 y 22, 3 años acumulados de caída de salario. En el 23 se logró revertir eso. Cuando miramos el promedio del 2023, todavía estamos un poquitito abajo del promedio del 2019. Cuando miramos el cierre del 2023, estamos por encima. Pero claramente, si nos focalizamos en el 2023, hay una evolución positiva que va de la mano de una caída muy importante de la inflación, que es el punto siguiente que yo quería comentar. Claramente, lo decía Juan, esto es una muy buena noticia, que la inflación haya reducido. Hemos tenido periodos de bajas de inflación que fueron seguidos también después de periodos de alza. Acá yo estoy mostrando, todos los gráficos empiezan el fin del 2019 para mirar y concentrarnos en este periodo de gobierno. Si lo miramos para atrás, tenemos muchos periodos en los cuales cae la inflación y rápidamente después rebota. En este periodo de gobierno también lo tuvimos y estamos asistiendo en parte también a un proceso de relativo rebote en la inflación. Llegamos a tener un mínimo de 3,9%. Cerramos el año 5,1% y las proyecciones de los analistas indican que estaríamos cerrando el 2024 en torno al 6,3%. Es una buena noticia, sin duda, pero tenemos que tener presente que esa caída en la inflación en buena medida se logró en base a un atraso del tipo de cambio, un atraso cambiario. Juan mostraba alguna cosa, vamos a ver ahora alguna gráfica. Se suele decir que siempre va a haber un tipo de cambio que permita cumplir el objetivo de inflación. Y eso, en definitiva, en una economía altamente dolarizada como la que tenemos, donde todavía el pasaje de dólar a precio sigue siendo importante, menor que el que teníamos tiempo atrás, pero sigue siendo importante, esto no hay duda que es así. Y por lo tanto, tenemos que evaluar conjuntamente inflación y tipo de cambio al hacer un análisis de los resultados. Tenemos que considerar cuáles son los efectos negativos que, por ejemplo, se generan para poder cumplir con ese objetivo de inflación. Porque no se trata de cumplir el objetivo per se. Yo ahí tengo también un matiz con muchos colegas que dicen, bueno, en definitiva, el Banco Central se tiene que encargar de bajar la inflación y ese es su objetivo y no importa cuáles sean los costos. Yo creo que es necesario tener una visión integral de la política económica que incorpore también los costos que generan. Y claramente tuvimos un costo en términos de caída del tipo de cambio real, atraso cambiario. Acá estamos viendo la gráfica del tipo de cambio global y el extrarregional para dejar de lado los efectos, las distorsiones que genera Argentina. Tenemos una caída del tipo de cambio real extrarregional del 23% entre 2022 y 2023. Y cuando miramos el tipo de cambio global del 15%. Y esto, en definitiva, lo que nos dice es que el tipo de cambio real cayó, que hay un atraso, digamos, en lo que es la evolución del tipo de cambio real. Ahora, ¿podría esto no significar un problema? Porque tenemos que ver cuál sería el tipo de cambio real de equilibrio, de lo que llamamos de fundamentos. Y ahí nos podemos basar en lo que es la estimación del propio Banco Central, que en su último informe de política monetaria, y en el anterior también, porque la situación no cambió,
en los últimos 2 trimestres, estima que efectivamente tenemos un desvío de nuestro tipo de cambio real del orden del 16% respecto a lo que sería una medida basada en fundamentos. Entonces, claramente acá tenemos un problema que es la contracara de una buena noticia, que es la caída de la inflación. El análisis del atraso cambiario no puede estar ausente, por ejemplo, como estuvo el otro día en la presentación del propio MEF. En materia fiscal, ha habido una mejora cuando miramos respecto al 2019, pero a mí me importa poner el foco, porque creo que es importante mirar la dinámica que ha tenido, poner el foco en el deterioro fiscal que hemos tenido en los últimos meses. Acá 2023 opera como un año bisagra. Tenemos dejando de lado el efecto inicial de la pandemia, con un aumento importante del déficit, razonable, pasó en todo el mundo. Luego el gobierno procesó un ajuste fiscal significativo, que nos lleva a que en septiembre del 2022 se observó el mejor resultado fiscal de este periodo de gobierno. A partir de septiembre del 22 tenemos un deterioro permanente hasta octubre del 2023 del resultado fiscal. Hay dos líneas en el gráfico. La de abajo lo que hace es excluir los gastos del fondo COVID. ¿Por qué? Bueno, porque con la lógica que tanto ha insistido el gobierno de la mirada estructural, estos gastos del fondo COVID son gastos por única vez. Entonces, veamos cuál es el resultado fiscal sin el fondo COVID, que en septiembre del 22 era del 1,8%. Había 0,6% de gastos COVID, y eso nos lleva a que el observado fue de 2,4%. Pero pasamos, por lo tanto, de este 1,8 en septiembre del 22, excluidos los gastos COVID, a un 4,1 en octubre. Un deterioro realmente muy significativo, que después se revirtió parcialmente en los 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, con una caída importante del déficit. Pero seguimos teniendo un déficit que es importante. Otro tema relevante acá tiene que ver con la regla fiscal, ¿no? El corrimiento del arco. El Ministerio ha hecho mucho énfasis, el Ministerio de Economía, en el cumplimiento de las metas fiscales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sistemáticamente hemos tenido un corrimiento de las metas. Claramente en cuanto al resultado fiscal estructural. Lo vemos en esta siguiente gráfica. El resultado fiscal estructural ha venido siendo corregido al alza. Cuando miramos lo que fue la corrección que se hizo en junio del año pasado y la que se hizo recientemente en la conferencia de la ministra, tenemos una corrección de 0,6% en la meta para el 2024. Y esto nos lleva a plantearnos si en definitiva la regla fiscal lo que está haciendo es una proyección del resultado fiscal estructural, del déficit estructural, o es una meta. Si es una meta, nosotros no podríamos estarla cambiando cada 3 o 4, 5 o 6 meses, porque es la meta que nos planteamos. Podemos tener desvíos y después lo que tenemos es explicarlos, pero no estar moviendo el arco continuamente. Lo mismo podríamos decir respecto al tope del gasto, que fue cambiando en función de lo que era la estimación de crecimiento potencial. Inicialmente 2,3, después 2,1, ahora 2,8. O sea, realmente todas las metas se han ido moviendo. Lo mismo el tope de deuda. Referido a la deuda, también es otro elemento que refleja este deterioro fiscal que comentábamos recién. Cuando miramos la deuda pública neta total, incluyendo toda la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo el Banco Central, vemos que hemos tenido en el último año un crecimiento del orden de los 4 puntos del PIB en el endeudamiento. Bueno, no me queda mucho tiempo, por lo tanto voy a pasar rápidamente en las luces largas y lo puedo dejar para las preguntas si hay interés de profundizar. Las reformas estructurales, mucho se ha hablado, poco se ha avanzado, en algunos casos no se ha avanzado directamente. Hay 3 reformas claves en este periodo de gobierno que tienen que ver, en las cuales se ha insistido mucho. Uno es la reforma de la seguridad social, parcial, con avances en un montón de áreas, con problemas en otras, pero con una cuestión central. El objetivo principal que se planteaba la reforma de la seguridad social, que era mejorar la sustentabilidad financiera de mediano plazo, realmente la contribución que hace la reforma a ese objetivo es muy marginal. La mejora del resultado de acá al 2050, por ejemplo, del déficit del BPS, es relativamente pequeña, dependiendo de los supuestos que hagamos de cómo evolucionan algunos de los parámetros. La transformación educativa. No soy experto en el tema, no puedo hablar sobre los contenidos sustantivos, pero claramente lo demostró el trabajo de EDU21, no hay reforma educativa, no hay transformación educativa si no hay aumento en la inversión educativa. Y lo que hemos visto en este periodo de gobierno ha sido una retracción de la inversión educativa. La nueva institucionalidad fiscal nos daría para hablar muchísimo. Simplemente creo que acá algunos titulares.
En los hechos ha sido relativamente intrascendente. Veíamos que no logró evitar el manejo discrecional ni el ciclo electoral de la política fiscal, tampoco redujo la prociclicidad del gasto. Hay problemas de transparencia en la implementación. La institucionalidad significa un avance, la creación del Consejo Fiscal Asesor, del Comité de Expertos. Es un avance, pero, por ejemplo, cuando miramos la evolución reciente fiscal, tampoco permitió, por ejemplo, alertar sobre el deterioro fiscal ni sobre el aumento del endeudamiento. En materia de inserción internacional, que ha sido otro de los énfasis del Gobierno, tampoco vemos avances significativos. Lo mismo podríamos decir en términos de la ausencia de una agenda pro crecimiento, en la cual no ha habido avances en materia de mejora de productividad, competitividad y competencia en los mercados. Realmente ahí tenemos un debe importante. Yo a priori pensé que esta era un área en la cual el Gobierno iba a avanzar, en particular en materia de competencia en los mercados, por la orientación con la cual llegaba el Gobierno. Y realmente hemos tenido retrocesos. En materia de competitividad lo veíamos recién en el corto plazo por el atraso cambiario, pero tenemos un impacto muy negativo en términos de competitividad y también de competencia en los mercados, derivado, por ejemplo, de lo que es el acuerdo que firmó el Gobierno en el puerto con Catolnatí, que tiene un impacto por 60 años y que encarece, sin duda, a toda la producción uruguaya. Política de promoción de inversiones, reforma del mercado de capitales, tampoco sin avances, reforma del Estado, mejora en la gobernanza de las empresas públicas, clima de negocio. Hay un dato positivo que es, lo marcaba Juan, la caída del riesgo país, que es una cosa bien importante, pero en lo que tiene que ver con la facilitación de los negocios no se ven tampoco avances significativos. La reforma del mercado de combustibles, tampoco han habido avances. Y para terminar, titulares, desafíos para la próxima administración. Tenemos una emergencia y una fragmentación social que va a haber que atender. Pobreza infantil, personas en situación de calle, los problemas de las personas liberadas y las dificultades de reinserción laboral, los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, revertir el deterioro en la calidad de servicios públicos, implementar una efectiva y verdadera transformación educativa que va a requerir inversiones importantes en materias educativas, todo lo cual nos lleva a la necesidad de poner como eje central una potente agenda pro crecimiento, que va a tener que basarse en 5 grandes áreas necesarias para poder dinamizar e impulsar el crecimiento de nuestra economía. Claramente, mejorar notoriamente la inserción económica internacional, sin la cual no hay alternativa de mayores tasas de crecimiento. Mejorar la inversión, mejorar la educación, mejorar la productividad y la competitividad y, sin duda, una agenda de promoción y defensa de la competencia en los mercados. Y, por último, la defensa de los equilibrios macroeconómicos. Acá pongo entre comillas una frase que solía decir Danilo durante mucho tiempo: no existen experiencias de desarrollo económico y social sin estabilidad macroeconómica, y por lo tanto eso sin duda va a tener que ser una condición necesaria, fundamental, que las próximas administraciones van a tener que preservar. Bueno, muchas gracias. Seguir trabajando, incluso los que arrancamos a las 5 de la mañana también vamos a tener que seguir trabajando. Tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a ser muy breves. Si yo tengo muchas, imagínense el editor del suplemento Salmón del País. Así que le cedo a Luis Custodio la primera pregunta. Bien, Martín de alguna manera lo planteó recurrentemente, por lo menos lo mencionó 2 o 3 veces en su exposición, la cuestión fiscal, que también habían citado los expositores anteriores. En el entendido que existe una regla fiscal en el país, que está vigente, ¿qué consideran ustedes que debería ajustarse para lograr los objetivos deseados? ¿Y qué esperan en el plano fiscal, entrando en un año electoral, donde la historia indica que generalmente ese último año de gobierno ha sido siempre expansivo? El orden, si usamos el orden que expusieron, Juan. Sí, mejor con micrófono, mejor. No, cedo la palabra, no tengo mucho para decir. Eso de que es un año expansivo, en general, es cierto. Si miramos el último gobierno antes del Frente Amplio, había sido Jorge Valle, que justo entrando en crisis y todo, bajó el... Es la excepción a la regla, quizás. No, está bien, estamos de acuerdo. Pero tenés la regla fiscal y en teoría los números que muestra Martín en proyección de déficit no dan mal. O sea que yo me remito a las proyecciones y las expectativas, o sea que no tengo mucho más para decir que eso. ¿Y en materia de regla fiscal observas que deberían tomarse algunas medidas de corrección de objetivos? No, les comento. Hace unos años traje a Andrés Velasco, que había sido ministro de Economía de Chile, con Bachelet I,
Y lo que decía él era que la parte de la regla fiscal se hizo primero, se puso a funcionar, la gente le gustó y después se puso como ley, qué sé yo. Y dice que al principio había mucha cuestión de gimnasia, de cómo hacerlo funcionar bien, que tuviera prestigio, que la gente lo siguiera, que se enterara de lo que pasaba, qué sé yo, y vas introduciendo cambios a medida que va pasando. Yo lo que veo es, de verdad no he seguido toda la parte de los corrimientos de metas y eso, como dice Martín, o corrimiento del arco, o de lo que fuera, no tengo mucha idea, no me dedico a esto, digamos, pero digo, yo lo veo como un ejercicio y si hay que mejorarlo, será cuestión de prenderla a eso, porque me parece bien la parte de tener un comité fiscal asesor, me parece bien la parte de tener metas fiscales, si son demasiado flexibles no sirven para mucho, pero si con el tiempo el organismo gana prestigio y todo el mundo le presta atención, quizás se puedan introducir algunas cosas para ser más rígido, pero repito, lo que había dicho antes, no es a lo que me dedico, así que por eso cedía la palabra. Michele. Bueno, con respecto a qué esperaría de la situación fiscal, yo creo que esperaría lo típico de un año electoral. Esto puede ser un leve deterioro del resultado fiscal, como se mencionaba antes, en una situación muy particular, porque estábamos saliendo de una crisis monumental. La excepción a esta regla fue el último año, el 2004, el último año del gobierno del presidente Jorge Valle. Así que, digo, no creo que ni que se vayan a crear nuevos impuestos, ni que se vayan a restringir las inversiones públicas, ni nada. O sea, piloto automático. Si la economía logra crecer un poco más de lo previsto, tendremos por mayor recaudación un resultado fiscal un poquito mejor, sino un poquito peor, pero no creo que nos vayamos a desviar mucho del resultado que tanto el gobierno como el sector privado está previendo. Con respecto al tema de la regla fiscal y la institucionalidad fiscal, creo que es un paso importante que se ha dado en tratar de mirar de una manera más estructural a largo plazo con respecto a la situación fiscal. Coincido de que todo puede ser perfectible. Tampoco he seguido mucho, o más bien nada, el tema de la discusión respecto a los corrimientos de los arcos y demás. Pero simplemente digo una cosa, más allá de la regla fiscal, de la institucionalidad que uno se quiera dar y demás, yo confío ciegamente en el mercado, y si el mercado me está recompensando con el riesgo país más bajo de la historia, no creo que la discusión de si corro el arco o no corro el arco, si cumplo o no cumplo la meta fiscal, importe mucho, porque en definitiva el que pone en riesgo su capital y pone su plata y le presta a Uruguay está dispuesto a prestarle a las tasas más bajas de la historia, o por lo menos con el sobreprecio más bajo de la historia en los momentos actuales. Martín. Sí, yo creo que, como señalaba, han habido avances, digamos, en el tema de la institucionalidad fiscal. En lo que hace a la regla fiscal, creo que estrictamente, en mi opinión, tiene varios problemas. Primero, problemas de diseño, en la medida que no tiene exigibilidad ninguna, son metas indicativas, salvo lo que refiere al tope de deuda. Y también presenta inflexibilidad en el diseño, porque no tiene, como suelen tener las reglas fiscales, cláusulas de escape y también cláusulas de regreso para atender situaciones extraordinarias, que es hacia dónde se está yendo. Hay toda una discusión a nivel internacional que, de alguna manera, cambia la lógica de hacia dónde está yendo el mundo en este tema, que en definitiva, digamos, no se ata estrictamente a una meta de resultado estructural. Tenemos que tener presente que el resultado estructural es una caja negra en última instancia, ¿no? Es una caja negra que, además, cuando el cálculo de resultado estructural, ¿no? Que cuando se acompaña con problemas de transparencia, en el sentido de que los cálculos no se pueden replicar por terceros, tiene también alguna dificultad de diseño. ¿Por qué una caja negra? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, los gastos extraordinarios
lo que se considera un gasto extraordinario para depurar del resultado fiscal observado, lo determina el propio MEF. Y ahí tenemos problemas de información asimétrica infernal, es decir, para poder determinar si efectivamente son gastos extraordinarios o no. Y después hay problemas más de fondo, que si vamos a implementar una regla fiscal en la cual uno de los pilares es el tope del gasto, que es una innovación, la principal innovación, porque antes ya había un tope de deuda, previo en las administraciones anteriores, y había referencias al resultado estructural, aunque no había una meta, pero sí había una estimación del resultado estructural. La principal innovación es la introducción del tope de gasto. Se introduce el tope de gasto, pero al mismo tiempo se mantienen mecanismos que vienen de antes de gasto por fuera de ese perímetro fiscal. Entonces, es como que nos estamos haciendo un poco de trampas al solitario. Nos ponemos un tope de gasto que lo cumplimos, pero simultáneamente estamos gastando un montón, el Estado está gastando un montón por fuera de ese perímetro fiscal. Claramente en materia de, por ejemplo, obras de infraestructura, todo lo que es las actividades de CND, CBU, CFU, algunos fideicomisos, son todos un montón de gastos que están quedando por fuera de esa regla, de ese tope de gasto. Entonces, creo que hay un montón de aspectos, además de problemas metodológicos, en la propia estimación de la brecha del producto, que es un elemento clave para determinar el resultado estructural. Por lo tanto, creo que es un avance, creo que es imperioso mejorar notoriamente el diseño que tiene la regla fiscal actual, en particular, empezar a analizar lo que en el mundo está yendo, digamos, dejando el resultado estructural para ir más a lo que son los estándares fiscales. Y bueno, creo que por ahí es un camino que hay que recorrer, pero siempre, digamos, el país no empieza de cero, digamos, esto es un proceso de acumulación y por lo tanto hay que seguir perfeccionando y mejorando la institucionalidad. En la superficie estamos bien, decía Michele cuando cerraba, hay algún nubarrón en el horizonte y agregabas, Michele, pero sin tormentas muy fuertes que se avecinen. En el caso de Martín, por ejemplo, que fue la última locución, decía el respeto a la macroeconomía y los deberes que deberá hacer el gobierno que venga, como un mensaje que siempre lo decía Danilo Astori. Entonces la pregunta es, hay una recolección de firmas impulsada por el PIT-CNT que propone una reforma de la seguridad social. Algunos consideran que es un nubarrón gigantesco si llegara a aprobarse. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan ustedes con respecto a si fuera aprobada esta reforma de la seguridad social? Estoy un poco en desacuerdo con el final de lo que dijo Martín sobre que la reforma de la seguridad social tipo, no es sustancial. Yo miré los números y los modelos que estuvieron circulando durante la fundamentación de la reforma y están bien, o sea, hay una mejora significativa de la sostenibilidad de la seguridad social. Sin la reforma íbamos al tacho y ahora los números están bastante mejor, digamos, o sea que eso no me parece que sea correcta la evaluación, digamos, pero está. Y lo otro es que ha habido no sé si saben, Uruguay avanzó muy rápido en la curva de envejecimiento y qué sé yo, los datos del censo muestran que lo que se esperaba que fuera la transición poblacional está pasando mucho más rápido de lo que esperábamos, o sea que había que hacerlo sí o sí. Para mí la reforma que se propone es muy mala, con las firmas y echa para atrás una cantidad enorme de cosas y tenés que volver, es como barajar y repartir de nuevo de cosas que van 20 años para atrás. Y el sistema de las AFAPs, hay cuestiones si es caro, si no es caro, si esto, si aquello, me parece fundamental el tema de las cuentas individuales. Y también está el tema de que hay uruguayos que se han dedicado a estudiar qué pasa cuando hay una torta grandota como son las AFAPs y qué difícil es mantenerlo si vos no tenés la institucionalidad adecuada. Hay un economista amigo nuestro que se llama Álvaro Forteza, que es un crack, que muestra como cada vez que hubo un fondo de pensiones grande, era una fiesta decir quién se lo roba primero, digamos. Y entonces hay una cantidad de ahorros ahí que si pasan a estar disponibles van a desaparecer, digamos. Es como bastante, entre comillas, obvio. Así que fuerte opinión en contra de la reforma que se propone. Bueno, creo que si se deroga la reforma sería
Algo muy negativo, y a corto plazo habría que salir a buscar rápidamente recursos para equilibrar financieramente el sistema. Esto no significa que yo piense que sea la reforma que se planteó una solución definitiva y a largo plazo de un problema que para mí es insoluble, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Absolutamente ningún sistema de reparto jubilatorio puede funcionar en ningún lado por lo que es la demografía, ¿no? Y por lo que es la caída brutal de la cantidad de aportantes potenciales en relación a la población que habría que sostener. Digo, este es un problema en China, es un problema en Japón, ni que hablar, es un problema en Italia, en todos los países europeos, es un problema en Estados Unidos, es un problema del mundo y es un problema en Uruguay, ¿no? O sea, financieramente no resiste el más mínimo análisis y esto tiene cero de ideología, ¿no? Es simplemente un tema de matemática financiera. No hay forma de poder sostener una población mundial tan envejecida con algo parecido a una jubilación o un poder de compra medianamente aceptable, ¿no? Durante un periodo de sobrevida de 25 o 30 años como hay ahora con un sistema de reparto, ¿no? Entonces, guste o no guste, es un camino que no tiene solución, ¿no? En algún momento supongo que el mundo se replanteará este tema. Los sistemas de capitalización pueden ser una solución medianamente parcial, pero también los sistemas de capitalización dependerán de que las inversiones tengan una rentabilidad lo suficientemente importante, que dependerá de si la productividad crece de una manera sostenida y el crecimiento económico de todo el mundo sube de una manera sustancial, porque si no hay rentabilidad de las inversiones que hacen las AFAPs, tampoco se soluciona el problema financiero. Así que, en resumen, creo que sería muy negativo la derogación de la reforma si se concreta, porque traería de vuelta a corto plazo el problema de cómo darle, aunque sea durante algunos años más, viabilidad al sistema, pateando el problema para adelante, y dentro de 10, 15 años habrá que hacer otra reforma parecida, como ocurrió en definitiva con esta, ¿no? O sea, ya tuvimos supuestamente una reforma en el año 95 que dilató el problema un tiempo y bueno, 20 y pico de años después estamos de vuelta con el mismo problema. Así que lo veo como algo negativo, no lo veo ni por asomo como una solución definitiva, porque creo que es un problema que no tiene absolutamente solución. Bueno, en esto tenemos coincidencia entre los tres. Creo que la reforma es planteada, la reforma constitucional es francamente negativa, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, sino también por consecuencias indeseadas en términos también de equidad. Por lo tanto, creo que no es un buen camino. Algún matiz, esta reforma constitucional no viene a derogar la reciente reforma del gobierno, sino que nos retrotrae a una situación que es del siglo pasado, ¿no? Entonces, no es tampoco una respuesta a esta reforma, que sin duda tiene problemas y sin duda va a haber que atender. Y me quiero detener un segundo nomás en el comentario que hacía Juan sobre lo que yo había dicho. En realidad, mi comentario refiere a las propias cifras, no es una especulación ideológica, sino decir, cuando uno mira el impacto que tiene al 2050 la reforma aprobada, la reforma original aprobada, y después voy a aclarar por qué digo original, y hay una variable que es clave, un supuesto que es clave, es cómo va a evolucionar el suplemento solidario que se crea con la reforma de seguridad social, asumiendo que se ajusta por índice medio de salarios, que es la lógica con la cual funciona en general nuestro sistema de seguridad social. De acá al 2050, la mejora del resultado fiscal del déficit del OPS es de solo 0,5% del PIB. Por eso yo digo que su contribución a la mejora de la sostenibilidad financiera es absolutamente marginal. ¿Mejora un poquito la reforma original? Sí. ¿Y por qué insisto original? Porque el Parlamento, después de votar
la reforma, introdujo cambios. Se aprobó un proyecto que fue iniciativa de Conrado Rodríguez, que no está incorporado en esas proyecciones y que lo que hace es aumentar el gasto a futuro. Y por lo tanto, habría que ver si, en definitiva, termina generando mejoras o simplemente nos mantenemos en la misma situación. Creo que la reforma aprobada tiene aspectos positivos, unifica los sistemas, y yo creo que es algo positivo, focaliza mejor los subsidios en los sectores de más bajos ingresos, sin duda son avances. Tiene problemas, aumentar la edad a la barrera a 65 años tiene dificultades y eso va a haber que atenderlo, pero en materia de sostenibilidad no hay avances, hay avances en el margen, pero no hay un cambio sustantivo y radical. Y lo último, para cerrar, en materia de déficit fiscal, para el año que viene, que era una cosa que estaba en la pregunta anterior que yo me olvidé, precisamente vinculado a la cuestión previsional, el año que viene vamos a tener un aumento importante de las jubilaciones en términos reales, producto precisamente de la caída del salario real, de la caída de la inflación y el aumento del salario, que es lo que ajustan las pasividades. Por lo tanto, este año 2024, vamos a tener una presión fiscal por el lado de aumento de las pasividades que va a ser importante. En base a eso y en base a lo que planteaba Michele, es decir, que estamos en un año electoral que históricamente ha tenido un comportamiento expansivo, no estoy previendo una mejora del déficit fiscal para el 2024. Obviamente veremos cómo termina. Y simplemente creo que, como decía Michele, el mercado hoy está haciendo una evaluación muy favorable de este resultado fiscal, cuando uno lo mira en términos de lo que es el riesgo país. Cuando uno lo mira en términos de el valor de déficit, hoy estamos 0,6% mejor que en el 2019. Entonces, ¿ha habido una mejora del déficit observado? Sí, pero tampoco ha sido una mejora tan sustantiva. Y el año que viene tenemos la presión del año electoral y de las pasividades, lo cual para mí genera un tema que va a haber que monitorear, además de todo lo que es lo que comentaba hoy de el aumento que ha tenido el gasto por fuera de estos registros fiscales, que sin duda son erogaciones que comprometen a los próximos gobiernos y que limitan también su margen de acción, ¿no? Bien. Hay una pregunta del auditorio a propósito del tema precios y el Uruguay caro, un asunto que se reinstaló felizmente en el debate a partir de iniciativa del Banco Central y un par de estudios privados que se divulgaron en los últimos días, pero es un tema que hace tiempo, es recurrente, cada tanto vuelve. Les quiero preguntar qué caminos observan ustedes para mejorar esto, qué temas deberían estar sobre la mesa. Juan, empiezo contigo, creo que es un área en la que te vas a sentir cómodo, ¿no?, en estos temas. Sí, gracias. Eso era parte de mi presentación, no voy a aburrirlos, corté cuando... Nada. Bueno, en Uruguay tiene cientos de regulaciones que son contra la competencia, pero cientos, o sea, levanta una piedra y encuentra una regulación contra la competencia. Les comentaba justo antes de empezar a Tincho y a Michele que hay una encuesta que se llama el World Value Survey, que van por todos los países preguntándole a la gente las mismas preguntas. Y hay una en concreto que es divertida, que dice, ¿la competencia es buena o es dañina? Y Uruguay está segundo en el mundo, entre los países encuestados, diciendo que es dañina. O sea, los uruguayos no les gusta la competencia, no hay vuelta que darle. Ustedes dicen, bueno, farmacias, bueno, no puede estar una cerquita de otra. Supermercados, no, para poner un supermercado tenés que hacer un estudio de la demanda insatisfecha del barrio. Y eso es increíble, eso para grandes superficies. Grandes superficies en Uruguay son 300 metros. Si ustedes miran las leyes de grandes superficies del mundo, son 3.000 metros de piso de ventas. Entonces en Uruguay, para abrir un supermercado de 300 metros, tenés que empezar un estudio de demanda insatisfecha, que es una cosa demoníaca. Después vas, no sé, yo qué sé, la determinación de cuánto se importa de frutas y verduras depende de lo que opinan los productores de frutas y verduras. ¿Te fijas? O sea, por todos lados. Y después, otro de los temas que para mí es importante es, y que entra en todos lados porque son empresas grandes, es que nuestra energía es carísima y entra en todos los costos de todo el mundo. Y ahí hay una parte que es las agencias reguladoras no están haciendo bien su laburo y hay muchas cosas que no se están haciendo bien, ¿tá? Y no es de ahora, digamos. Por ejemplo,
ANCAP y UTE no tienen separados los balances de lo que es competitivo de lo que es monopolio, y eso la norma dice que deberían hacerlo y nadie va a ir a estirar las orejas para decirle que presenten balances separados. Tengo ahí en las transparencias una cosa, en UTE son notas al balance en vez de tener un balance separado. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, UTE en su momento se compró a sí misma energía sin licitación y eso es contra las normas. Y si se pagaba caro era que estaba subsidiando la parte monopólica, que es la distribución, que eso es una cosa, el monopolio legal, le estaba subsidiando a la parte de producción de energía, que esa es competitiva. Entonces tenemos montañas de cosas de ese tipo, que hay problemas grandes de competencia. Yo creo que por los uruguayos no nos gusta la competencia. Hay otra parte que somos un país chico y necesariamente vas a tener una cantidad de áreas donde no hay lugar para 2, 3, 4, 5 firmas. Entonces, un tema grande para mí es eso, es el de ¿por qué somos caros? Porque falta competencia, no solamente por cuestión de tamaño, pero también por cuestión de que hay toneladas de regulaciones que no deberían estar y que están ahí. Y yo creo que una parte del asunto es esto que les digo, que no nos gusta la competencia. Y sí, por ejemplo, la norma, tipo chisme, en la norma de los supermercados, de las grandes superficies, qué sé yo, esa la impulsó un dueño de supermercados, le dio manija a Cambadu y Cambadu fue y dijo, che, necesitamos protegernos de los grandes, era la época como del Geant o de lo que fuera, que estaban con todos los pequeños comercios con miedo de que se los comiera crudo el Geant o cosas grandes, y este tipo fue, habló con Cambadu y le dijo, che, vayan para adelante y ¿por qué no ponemos una ley de grandes superficies? Y ley de grandes superficies para adentro. Entonces no tenemos, por ejemplo, no tenemos un Carrefour o un Walmart, o no tenemos cosas de ese tipo. El supermercado es carísimo en Uruguay y eso es solamente una de las normas que vos decís, ¿para qué está? Entonces, nada, pequeño descargo. Vamos arriba. Michele. Sí, bueno, coincido con todo lo mencionado por Juan. Creo que es un problema multicausal, eterno, los problemas de escala, los problemas de regulación, los problemas de falta de competencia, los problemas de economía cerrada al mundo, los problemas de empresas públicas haciendo cosas que en principio van mucho más allá de lo que debería ser su objetivo natural, y que si se dedicaran solo a eso podríamos tener comunicaciones y acceso a internet más barato, combustible más baratos, electricidad más barata. No sé, yo hace 40 y pico de años que vengo siguiendo la economía uruguaya, de principios de los 80, y ha sido un tema como el atraso cambiario, súper recurrente, donde siempre se habla mucho, pero al final de cuentas no se hace nada. Creo que las posibles causas están todas detectadas, y hay temas que son insolubles y que o de difícil solución porque hacen a lo que es la escala del país, ¿no? O sea, una escala pequeña hace que tengamos que tener un Estado con servicios que es más difícil pagarlos para una economía pequeña, que a todos los efectos prácticos infinidad de veces se ha dicho que somos un barrio de San Pablo o de Buenos Aires, pero bueno, tenemos que tener servicio exterior, tenemos que tener policía, tenemos que tener ejército, tenemos que tener un montón de cosas que obviamente se vuelven más onerosas. Si queremos tener un sistema de cobertura de seguridad social como el que tenemos, amplísimo, donde la cobertura es bastante razonable, bueno, eso hay que pagarlo, ¿tá? O sea, no vienen del exterior a pagarnos 16 puntos del PBI de gasto en jubilaciones y pensiones. Y creo que hay muchos factores, algunos de los cuales se han mencionado y estudiado en profundidad en los trabajos que encomendó el Banco Central recientemente, pero creo que además del tema que a mí le comentaba a Juan hoy, que no me sorprende en lo más mínimo lo que mencionó él de que Uruguay era el segundo país del mundo que decía que la competencia era mala, creo que no está en nuestro ADN, en el ADN de los uruguayos, la competencia, y la única manera de bajar costos, o una de las maneras más importantes de bajar costos y tener precios razonables, es esa: competencia, apertura al mundo, dejar que las empresas públicas hagan solo lo que supuestamente tienen que hacer, no estar pagando más los combustibles porque tengo que subsidiar las pérdidas del Portland y de la aventura de
la caña de azúcar, no pagar más por la electricidad porque tuve que hacer contratos leoninos para desarrollar la energía eólica, y así sucesivamente. Todos esos son costos que se van agregando, un poquito acá, un poquito allá, otro poquito más allá, y bueno, después tenemos lo que tenemos, ¿no? Atrasos cambiarios recurrentes, niveles de precios extraordinariamente altos, y que la gente que viene del exterior se sorprenda y diga sistemáticamente cómo hacen para vivir acá en Uruguay, ¿no? O sea, en Estados Unidos con $100 cualquiera llena el carrito en un supermercado. Acá con $100 compras 3 cosas en el supermercado y te gastaste los $100. Perdón, un segundo, me faltó una cosa importante. Dentro de las cosas que no hacen las agencias reguladoras, me quedo colgada esa, no han fijado el precio de acceso a los cables de UTE. O sea, si ustedes son un empresario y me quieren comprar a mí energía que soy en privado, esa transacción se debía haber podido hacer hace 1000 años. Y como la UTE no deja pasar la electricidad por los cables, ese contrato que bajaría muchísimo los costos de la energía para las empresas, no se puede. Entonces, esa es una gigante que no se ha hecho nunca y no sé cuándo se hará, digamos, pero eso es súper relevante. Martín. Sí, no tengo mucho que agregar. Coincido en que los temas de competencia son centrales, en general en cualquier economía, en particular en una economía pequeña como la nuestra. La política de promoción y defensa de la competencia debiera ser un aspecto central en la agenda de gobierno, y ahí tenemos un debe muy, muy importante. El tema de, digamos, regulaciones redundantes. Yo soy un firme defensor de la regulación, de hecho doy clases sobre regulación, pero no hay duda que hay regulaciones redundantes que generan distorsiones y encarecen un conjunto de actividades, y que sería deseable reverlas junto con un fortalecimiento de las unidades reguladoras. Y sin duda hay protección a sectores que vienen de hace años, que se vincula con lo que comentaban de la apertura, que también genera digamos, encarecimiento de la actividad, y por lo tanto por ahí debiera ir encarecimiento, digamos, de las cosas acá en Uruguay. Por ahí debiera ir una agenda que apuntara a revertir este problema del encarecimiento, a lo cual le podemos agregar en el corto plazo que si nos comparamos con el resto del mundo, un poco en línea con lo que decía recién Michele, también el atraso cambiario nos encarece, ¿no? y hace que en dólares nosotros, cuando nos medimos en dólares, para los que vienen a Uruguay somos más caros que todavía de lo que somos de lo que es para los uruguayos acá adentro. Creo que también esa dimensión del atraso cambiario genera una repercusión en lo que tiene que ver con el encarecimiento medio en dólares de nuestros productos. Bien, estamos hablando, ¿qué tema tiraste, Juan, no? Porque al uruguayo no le gusta la competencia, capaz que al empresario que llegó primero. Todos los que están acá quieren 100 tiendas en el shopping, no quieren una. Quieren 100 marcas de fideos, no una. Quieren 5 puestos de frutas y verduras en la feria, no una. Nos encanta la competencia. Capaz que el que llegó primero y tiene el monopolio de hecho ilegal, a ese no le gusta la competencia. Y en lo macro, y de acá no vinieron a escucharme a mí, pero hice un programa de área de defensa del consumidor durante años, comparto con Miquel, comparto contigo, que seguro si le tocas ANCAP o le tocas otra cosa, increíblemente quieren seguir pagando más. Pero bueno, gracias Jorge Auchalja, gracias ADM, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Muy amables a todos, a los disertantes y a todo el público que nos ha acompañado en este primer desayuno de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Estén atentos porque vamos a tener muchas actividades este año, así que serán bienvenidos nuevamente. Buena jornada para todos. Nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica, ofreciendo tecnicaturas, diplomaturas, talleres de corta duración e intenso aprendizaje. Es objetivo de ADM formar a los mejores líderes, generar habilidades, conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo. Estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante, de grandes desafíos y de permanente evolución. Te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de adm.com.uy o por el 098-788-999. ADM, Educación Ejecutiva de Alto Impacto.